Estamos ya aquí para la entrevista con el profesor Miguel Company. Fue técnico de la selección en dos oportunidades, dos Copas América, la de 1991 en Chile y la de 1995 en Uruguay. Pero además de eso, él estuvo presente en el sorteo en donde Perú estuvo clasificado para España 82, en donde también se sorteaban los grupos y tiene la experiencia de haber participado, de haber transmitido para diferentes medios. ¿No es así, profesor? ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la bienvenida. Sí, efectivamente he estado presente en 7 mundiales, en 2 sorteos, y hace un momento hablábamos que es muy diferente estar en un sorteo donde participa Perú y en el 86 que lamentablemente no estuvimos presentes, pero también lo comenté. Por ejemplo, hay muchas diferencias. Han cambiado la cantidad de países participantes. Para España 82 eran 24, ahora son 32. Sí. No sé si se manejaba también lo del tema de las cabezas de serie con los bombos diferentes. Me parece que ha habido algunas variaciones con respecto a este tema, ¿no? Sí, hay unas variaciones, ¿no? Y se debe a, bueno, lo que hizo la FIFA con esto del ranking FIFA, y de acuerdo a ello es que se clasifican los grupos, evitando, por cierto, que hayan enfrentamientos entre equipos grandes que son los de mayor expectativa y que puedan quedar eliminados en las primeras fases. Y en el caso de nosotros, evitar enfrentar equipos de la misma confederación, porque somos menos, a diferencia de los 14 seleccionados europeos también, ¿no? Sí, yo creo que sí, esa es una realidad, pero una vez clasificado, yo tengo la impresión de que hay un periodo prudencial de tranquilidad para el técnico, para ir observando cómo es una competencia corta de 3 partidos. Superarla y pasar a la siguiente fase. Esa es la diferencia que existe en un proceso clasificatorio y un mundial. Ahora, ¿qué también le hace bien a Perú ser segundo cabeza de serie o estar en el bombo 2? Porque es diferente estar en el bombo 4 o 3, donde se sabe que el rival es muy superior por historia, por peso futbolístico también, ¿no? Sí, tengo 2 distintas observaciones. El ir en el segundo grupo es como que le da un nivel de expectativa y de importancia dentro de la competencia. Y lo otro, que si estuviera en el tercero puede ser sorpresa porque va como un equipo definido chico. Bueno, estar en el bombo 2 nos evita enfrentar a España, por ejemplo, Sí. pero fácilmente podríamos enfrentar a Alemania, a Francia, a Portugal. Al final de cuentas hay que jugar con quien nos toque. Sí, pero la de acuerdo. tendencia y la historia dice que Perú siempre, coincidentemente, ha jugado con quienes terminaron siendo campeones mundiales, el 30 inclusive. Sí, son coincidencias y válidas, ¿no? Que hay que tomarlas en cuenta. Pero un mundial yo creo que cualquier rival está bien. Más bien sucede que el nivel de motivación aumenta cuando te toquen en el sorteo equipo más fuerte. Y tengo un ejemplo muy claro e inmediato del mundial anterior. A Costa Rica en su grupo le tocó con 3 países que habían sido campeones del mundo y que habían acumulado 7 campeonatos del mundo entre los 3. Italia 4, Uruguay 2 e Inglaterra 1. Y terminó invicto y pasó a la siguiente fase. Hizo una gran campaña de la mano de Jorge Luis Pinto, Sí, que es sí, eliminado en tanda de penales, recordemos, por Holanda, ¿no? Sí. En una definición bastante emotiva, como tal vez le podría tocar a Perú. Pero hace un instante decías que es diferente jugar una eliminatoria con 18 fechas, Sí. casi, bueno, poco más de 2 años, que jugar un mundial o una primera fase del mundial que por lo menos ya tenemos 3 partidos asegurados en menos tiempo. Sí. ¿Cómo se planifica, cómo se prepara, teniendo en cuenta que pueden haber lesiones, que pueden haber imprevistos también para ello, ¿no? Sí, la mente del técnico ya es diferente. Un proceso clasificatorio, haces tus cálculos de tu partido de local y tus cálculos de partido de visitante. Un mundial no. Eres local si eres el dueño de la sede y visitante si te toca con el dueño de la sede. Ese trabajo ya no existe, que es muy válido, pero en proceso clasificatorio. En un proceso eliminatorio es muy válido el primer partido, porque si lo pierdes te crea un estado de nervios, de insatisfacción, aparecen unos factores psicológicos que te pueden afectar para el segundo compromiso. Si no, veamos ese Colombia asombroso que le ganó 5-0 a Argentina y clasificó y perdió el primer partido. Exacto. Perdió el segundo lo pierde con Estados Unidos, donde era ampliamente favorito, siendo Estados Unidos el favorito era Colombia. Claro. Ahora, de alguna forma, el que nos toquen rivales no tan tradicionales termina también siendo contraproducente, porque a veces no conocemos la historia, no conocemos. Ya nos pasó con Camerún la experiencia de España 82. Sí, ¿Qué recuerdos de ello, por ejemplo? ¿No? Yo recordaba mucho este partido antes de viajar a Nueva Zelanda para la ida, porque no se sabía mucho de este equipo. Sí, es muy cierto. Yo en esa época vivía en Europa y yo estuve un tiempo en Marruecos. Y yo vi los 2 partidos de Camerún-Marruecos. El que jugaron en Marruecos con Jules Fontaine de entrenador, que ahí se retiró en el primer partido, que lo pierden en casa 2-0. Y fui a Yaoundé y ganó Camerún 2-1. Clasificó
Y acá se hablaba como un país desconocido, pero tenía 11 jugadores de la selección jugando en Francia, que es un medio importante. Entonces vino la sorpresa que fue el rival de Perú. Claro. Por eso siempre digo que el primer partido es muy importante, porque al segundo rival ya lo ves en el mismo mundial. O sea, más que el grupo en sí, es el primer rival del primer partido el que podría determinar tu empuje, tu campaña posterior para este mundial. Ahora, ¿tiene usted predilección por alguno o en todo caso preferiría evitar algunos o hay que jugar con quienes se pongan enfrente? Yo sinceramente no, pero no me gustaría que me tocara Alemania, por decirlo. Nadie, ¿no? Porque Alemania y Brasil en estos momentos son dos países muy lindos para verlos jugar, con sensibilidades distintas, pero van como favoritos frente a cualquiera. Correcto. Ahora, existen revanchas directas, ¿no? Si el sorteo se da, podríamos tener a Polonia, que nos ganó en los 2 últimos mundiales. Sí, podríamos sí. enfrentar nuevamente a Irán, inclusive formar el mismo grupo con Marruecos también, a quienes ya hemos enfrentado en diferentes mundiales. ¿La historia juega en estos casos, profesor? Yo creo que no, yo creo que no. En los sorteos hay un poco de suerte y otro poco de acomodo, no protegiendo normalmente a las grandes potencias que el mundo necesita y desea verlos mucho más partidos. ¿No es totalmente transparente estos sorteos con bombos y bolillas? ¿Hay bolillas heladas, como se especulaba alguna vez? Yo creo que no heladas, pero sí acomodadas. Eso de heladas ya ha existido antes, ¿no? Sí. Sí, por supuesto. Pero acomodadas, sí, casualmente los grupos están para ese acomodo y ahora ya se sale que no pueden jugar en la primera fase los de las mismas confederaciones, Claro. salvo el caso de Europa, que son muchos. Se dice que suele, no favorecer, pero suele brindársele un camino bastante accesible al país anfitrión, porque mientras el país anfitrión se mantenga en competencia, la expectativa del pueblo ruso en este caso se va a mantener, ¿no? Hasta la final, quién sabe. Sí, siempre históricamente eso sí. Ha habido protección para el país anfitrión, rara vez se queda el país anfitrión afuera, ¿no? Dice que Suecia en el 58 iba a definir el título mundial, ¿no? Claro. Y al lado de los demás participantes no era el más opcionado, ¿no? Sí, eso sí, se entiende. Chile el 62 fue tercero, bueno, Sí. y así varias elecciones, ¿no? Sí. Eso se entiende por el extremadamente método comercial que tiene un mundial. Pero, a ver, si vamos a enfrentar a varias selecciones, de alguna manera la selección peruana tendría que tener ciertos partidos de preparación previa. Sí. Ahora existen las fechas FIFA establecidas, no es como antes que, bueno, ya jugamos contigo, con tal y se van sumando. Sí. ¿Esto va a jugar en contra de Perú? ¿Es una condición similar para todas las selecciones? No, escoger bien confeccionar bien el almanaque deportivo previo, ¿no? Con países, digo, hay dos maneras, ¿no? El técnico elige, ¿no? Con países cuyas características sean parecidas a los rivales que vamos a tener. Y la otra medición es con países superiores a nosotros. Ahí sacas tú más o menos los parámetros y haces una medición de lo que pueden ser tus posibilidades futuras. ¿Y qué tanto puede llegar Perú con este equipo que ha clasificado al Mundial? ¿O sumaría usted en todo caso algún nombre que considera podría ser importante para la campaña de Perú en Rusia? El equipo peruano a mí me fue gustando en la medida que fueron consolidando ingredientes de los que antes nos hemos quejado. Hubo temperamento, hubo carácter, jugando bien o jugando mal, se le veía el equipo comprometido en el campo, vi mucha responsabilidad, un nivel superior de profesionalidad. Y la otra pregunta que me has hecho, que es muy interesante, que si se deben sumar jugadores, yo creo que sí. No tenemos un universo muy amplio, pero hay algunos jugadores a los que se le puede prestar atención. ¿Por ejemplo? Para fortalecer el grupo. Me atrevo a decir porque en esta ubicación que tengo ahora, que no estoy dirigiendo, no compito y a veces se toman malas cosas, Claro. ¿no? Yo quisiera que Perú haga un buen papel. Hay que prestarle atención y manejarle un poquito su cerebrito a este muchacho Gómez de la U. Leao Butrón me parece que es importante dentro del grupo. No digo que sea el titular. El arquero titular ha ganado muy bien su puesto, Leao Butrón. Lo mismo pasa con este muchacho de Alianza, el mediocampista Ascuez, me parece que es muy buen jugador, pero son jugadores que antes de convocarlo hay que tener una charla previa con ellos, para que asuman el compromiso. Benavente me parece que es un jugador que en la segunda línea de volante, esa línea de producción y generación futbolística, también podría aportar mucho. Coincido plenamente con usted, profesor Miguel Company. Gracias por su tiempo, por su experiencia compartida y ojalá podamos conversar ya conociendo a los rivales de Perú, ¿no? Que sería tal vez otro tema muy interesante de tratar y de estudiar, porque hay que conocer a los rivales también. Sí, muchas gracias a usted por la gentileza. El profesor Miguel Company, ex técnico de la selección peruana, estuvo también aquí con nosotros hablando de esta antesala al sorteo premundialista. Tenemos información en vivo. Nicolás Salazar.